En la reflexión del día de ayer hablábamos sobre el libro de los jueces y cómo este libro nos muestra la tentación que tiene el ser humano de olvidarse de Dios cuando todo le sale bien. Las razones de este olvido son varias. Tal vez la principal es una sensación de soberbia, una sensación de yo soy capaz, yo puedo hacer las cosas por mí mismo. Yo puedo resolver mi vida. Yo puedo darle el sentido, la dirección y el nivel de gozo a mi vida según mi sola voluntad. Eso es lo peor que puede decir un ser humano porque lo desconecta de Dios. Pero no es el único motivo por el que eso sucede. También la prosperidad, sobre todo la prosperidad material, tiene el grave peligro de acostumbrarnos al placer. No es que el placer en sí mismo sea malo, pero cuando empezamos a acostumbrarnos al placer, el gravísimo peligro está en que los esfuerzos propios del combate espiritual y los desprendimientos propios de la caridad y el servicio con el prójimo cada vez se vuelven más difíciles. Efectivamente, cuando una persona está acostumbrada a una vida cómoda y a una vida placentera y a una vida donde todo se realiza según su querer y deseo, esa persona va a tener mucha dificultad, pero mucha dificultad para las renuncias propias del combate espiritual. Y el combate espiritual siempre tiene renuncias. Esto lo sabemos porque el enemigo malo, para apartarnos de Dios, siempre utiliza los bienes parciales de las cosas creadas. Por eso, cuanto más habituados estamos a esos bienes parciales, a esa vida cómoda y placentera, pues menos entrenados estamos para el combate espiritual y al contrario, más proclives estaremos a dejarnos tentar, a dejarnos ganar por esa clase de insinuación del enemigo. Pero es que además la vida placentera también hace que sea difícil dar el paso para ese desprendimiento que es requerido cuando vamos a servir al prójimo. Efectivamente, lo mínimo que se necesita para servir al prójimo es separar un tiempo y eso es muy costoso. Eso parece demasiado costoso a la persona que está acostumbrada únicamente a mirar hacia adentro, a mirar hacia sí misma y a sentirse cómoda únicamente distribuyendo su tiempo, su dinero y sus fuerzas a su manera. Por eso me parece muy interesante lo que proponía el Papa Francisco en la Jornada de los Pobres, porque en esta Jornada Mundial por los Pobres, que el Papa Francisco quiso que se celebrara cada mes de noviembre, lo que pedía el Papa, y lo pidió varias veces, no era que se dieran donaciones, que tal vez se pueden hacer por internet con un par de clics. Lo que quería el Papa era que nosotros gastáramos tiempo, que aprendiéramos a compartir, que aprendiéramos a abrir el corazón para los hermanos más necesitados. Y eso muchas veces cuesta bastante más. Entonces, la persona que está nadando en la prosperidad no es que no pueda ser santa. Ha habido personas que han tenido muchísimo poder y fueron santos. Tenemos el caso de San Luis IX de Francia, un rey. O tenemos a San Esteban de Hungría, un hombre de gran poder y un santo. Y así podemos recordar otras personas que han vivido en gran poder, que han tenido muchas facilidades y que han practicado las virtudes del Evangelio hasta llegar a la santidad. El mismo cardenal y gran santo Carlos Borromeo, pues también tuvo a su disposición todo tipo de oportunidades y de ventajas que puede dar el mundo. Y sin embargo, ya ves qué gran santo. Lo que queremos decir es que es muy peligroso, sobre todo es muy peligroso que el corazón se te apegue a toda esa prosperidad, a toda esa riqueza. Eso es lo que nos advierte Cristo. Cristo llama rico a aquel que tiene el corazón pegado a eso de lo que puede disfrutar. Y reconozcamos que es muy difícil, sí se puede lograr, como lo lograron los santos que he mencionado, pero reconozcamos que es muy difícil eso de tener tanto, pero tanto, y sin embargo mantener el corazón libre
y el corazón absolutamente sujeto al querer de Dios. Eso no es nada sencillo. Por eso, la frase de Cristo, muy difícil, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Es una advertencia que concuerda mucho, repito, con lo que comentábamos ayer. Ese ciclo de me va bien, me olvido de Dios. Entonces me va mal, me acuerdo de Dios. Como Dios está en mi vida, me va bien, entonces me olvido de Dios. Hay que salir de ese círculo. Y la única manera, ya lo decíamos, es a través del camino de la oración, el camino de la formación. Por ejemplo, esto que estás haciendo en este momento, escuchar esta clase de predicación es fundamental. Esto es fundamental. Esto hay que hacerlo. Hay que formarse así. Porque solo cuando nos formamos de esta manera podremos realmente dar una respuesta de amor al que nos ha amado tanto. Cuidado con esos corazones apegados. Cuidado con esos corazones que en vez de tener las cosas, son poseídos por las cosas. Cuidado, vales demasiado para ser esclavo de las criaturas. Lo tuyo es ser servidor e hijo del Creador de todo. Amén.